propiedades y le vamos a dar acá en seguridad, correcto. Le damos en seguridad y lo que vamos a hacer es que le vamos a permitir, si nosotros observamos acá en Juan, nosotros le permitimos lectura y escritura, pero esta configuración es a nivel del servicio de Internet Information Services. También tenemos que hacerlo sobre la carpeta, correcto. Tenemos que hacerlo sobre la carpeta porque hay dos niveles de seguridad, hay que tener presentes. Hay dos niveles de seguridad. Uno es el nivel de seguridad de FTP, del servicio Internet Information Services, que es este, a nivel acá. Y el otro es a nivel de NTFS, que es acá. Entonces le damos clic derecho, propiedades, seguridad y vamos a agregar el usuario. Vamos a darle acá entonces editar, agregar. Vamos a darle acá en buscar. Y vamos a darle, no vamos a agregar el grupo de FTP usuario, sino el usuario solito, Juan. Ok, ok. Y vamos a darle acá entonces control total para poder que lectura y escritura. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo nosotros configuramos acá solamente lectura y en el Internet Information Service escritura? Se va a aplicar la regla más estricta. ¿Y cuál es la regla más estricta en el ejemplo que dijimos? Esta, que solamente lectura. Entonces hay que tener permisos iguales en Internet Information Services y en NTFS acá, correcto. Entonces acá ya tenemos a Juan, todos los permisos para esa carpeta. Ahora vamos nuevamente a iniciar. Muy bien. Bueno, acá nos saca nuevamente este error. ¿Es por qué? Porque cuando nosotros configuramos el sitio FTP con el tipo de aislamiento que fue no aislar usuarios, también tenemos que dar permisos sobre la carpeta padre de la carpeta del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que dar permisos también sobre esta carpeta, sobre FTP local. También tenemos que dar permisos. Entonces, cuando no estamos aislando usuarios, tenemos que dar permisos. Resumiendo, primero que todo, permisos sobre la carpeta en Internet Information Services, ¿cierto? Acá del FTP, de administración de FTP. Acá ya lo dimos, lectura, escritura. Después, dar permisos sobre la carpeta del usuario. Acá ya lo hicimos, ¿correcto? Después, también como tenemos la opción de no aislar usuarios, tenemos que dar permisos sobre la carpeta raíz del sitio FTP, que sería en este caso esta. Entonces también tenemos que dar permisos, correcto. Le damos clic derecho, propiedades, seguridad y vamos a darle acá, vamos a agregar también ese usuario. Bueno, para términos como de no agregar usuarios, acá en esta carpeta sí que podemos uh, sí que podemos uh, configurar el grupo, pues permisos a nivel de grupo. En la carpeta individual solamente tenemos que hacerlo en usuario, pero como esta carpeta es la que contiene todos los usuarios, vamos de una vez a configurar el grupo como tal. Bueno, pero no es recomendable, ¿por qué? Porque puede que algunos usuarios tengan solo permisos de lectura y otros de escritura, entonces no, vamos a más bien agregarlos uno a uno. Vamos a darle Juan, aceptar, y este va a tener permisos también, correcto. Le vamos a aplicar aceptar. Acá no le vamos a especificar control total porque si no entonces tendría control también sobre estas otras carpetas, entonces solamente lectura. Muy bien, después de esto nuevamente abrimos. Bueno, acá nos saca nuevamente el mensaje que no se ha podido ubicar el sitio Home Directory. Darle cerrar acá. Vamos a darle clic derecho. Juan, editar, modificar, lectura, ejecución, dale OK.
acá en Juan. Bueno, ahí lo tenemos correctamente. Bueno, correcto. Vamos a mirar acá como unas opciones. En Juan, reglas, que solamente el usuario Juan. Correcto. Acá autenticación, directorio raíz. Correcto. Usar la autenticación, autenticación básica, correcto, integrada, habilitada, está habilitada. ¿Qué más podemos mirar? Ah, bueno, acá también hay que crear eso. También hay que crearlo. Ahora que recuerdo también, como estamos utilizando que no aislar usuarios y por defecto va a iniciar en el directorio raíz, que sería en este, también tenemos a nivel de Internet Information Services, tenemos que darle reglas de autorización. Entonces vamos a darle a agregar y vamos a especificar acá roles o grupos de usuarios. Vamos a darle acá entonces, bueno, acá vamos a darle Juan, lectura nomás, vamos a darle a aceptar y vamos nuevamente entonces a ejecutar. Correcto, y ya como observamos ya nos inició satisfactoriamente. Entonces tenemos que tener presente, dependiendo de la configuración, si observamos acá nos inició en el documento root, ¿cierto? Observemos, y iniciamos con el usuario Juan y nos inició en el documento root que fue en este, correcto, en este, a partir acá. Entonces en este momento estamos ubicados acá, correcto. ¿Por qué? Porque le dimos la opción de que inicie en el directorio raíz. Muy bien. Si nosotros observamos las secciones actuales, observemos que hay una sección con esta dirección IP. Muy bien, entonces ya nos inició correctamente el servicio. Acá no tenemos ni que especificar en este cliente el 21 porque por defecto es el 21. Entonces, acá observamos que podemos hasta meternos pues en los demás directorios. Entonces vamos a cerrar y vamos a cambiar esa configuración. Y lo que vamos a hacer, vamos acá a modificar que inicie en el directorio con el nombre de usuario. Le vamos a aplicar y vamos a mirar ese comportamiento. Y observemos que ya que automáticamente nos inició en el directorio del usuario. Observemos que nos inició en el directorio con el nombre de en ese directorio que tiene el mismo nombre que el usuario, correcto. Pero si le damos acá punto a punto, observemos que podemos navegar, podemos ver las demás carpetas de los otros usuarios y hasta podemos entrar, correcto. Entonces ya vimos la opción de no aislar usuarios y de las diferentes opciones de no aislar usuarios, correcto. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a configurar no aislar usuarios. ¿Para qué? Para que queden como los usuarios enjaulados, que el usuario el usuario Juan cuando inicie sección solamente pueda navegar sobre su directorio, no más, que no pueda navegar por estos otros y ver como las carpetas que hay en el sitio raíz pues como tal. Entonces vamos a hacerlo. Ahora sí, para este tipo de aislamiento la configuración es un poco diferente. Entonces vamos a darle acá aislar usuarios, restringir usuarios al siguiente directorio. Vamos a deshabilitar entonces los directorios virtuales. Vamos a darle acá aplicar y esta configuración es más diferente. En esta configuración que configuramos de aislar usuarios, acá no tenemos que darle permisos sobre el directorio raíz a los usuarios. Entonces, ¿qué es esto? Entonces acá no tenemos que darle permisos pues de
de que permita al usuario desde la carpeta raíz. Entonces vamos a quitar eso, vamos a darle acá y vamos a editarle y vamos a quitar acá el Juan, aplicar, aceptar, aceptar, correcto. Entonces ya le quitamos a nivel de NTF en la carpeta raíz. Ahora vamos a quitarlo a nivel de Internet Information Service. Nos situamos acá en el FTP local y le damos acá y le vamos a quitar, correcto, listo. Después de ello solamente debemos dar permisos en la carpeta del usuario como tal. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con aislamiento de usuarios, correcto. Entonces le damos acá ya tenemos la regla a nivel de Internet Information Services y también tenemos la regla a nivel del usuario de NTFS en la carpeta, correcto. Ahora, la configuración es diferente. Entonces, como ya creamos aislar usuario, creamos el aislamiento de usuarios, tenemos que hacer una cosa, que es tenemos que crear una carpeta llamada local user, tal cual como está. Si observamos, mayúscula L, la primera letra que es la L mayúscula y la U también mayúscula, tenemos que hacerlo exactamente igual, correcto. Entonces le damos acá local user y dentro de local user vamos a meter estas carpeticas, las carpetas de los usuarios, correcto. Entonces acá le damos y le damos acá doble clic y ya acá lo tenemos. Tiene que ser así porque si no, no nos va a funcionar cuando aislamos usuarios, correcto. Entonces tiene que ser, cuando aislamos usuarios tenemos que crear, aparte de la carpeta raíz del sitio, tenemos que crear una carpeta llamada local user, tal cual como la observamos acá, correcto. Ya hecho esto, ya no tenemos que especificarle permisos sobre esta carpeta ni nada por el estilo que se le parezca. Simplemente con darle permisos a la carpeta del usuario en cuestión. Correcto, ya le acá le dimos permisos, ok. Ahora, simplemente con darle permisos acá la autenticación sí debe ser así habilitada. Pero en la carpeta, acá solamente habilitar permisos en la carpeta. Y a nivel de NTFS. No tenemos que dar permisos acá pues en la carpeta raíz. Si le damos a actualizar, observemos que ya nos cargó la carpeta y no tenemos que darle acá en esta carpeta ni nada. Observemos que no tiene nada, solamente tiene acá. Bueno, acá como realizamos la actualización se nos borró la regla, entonces hay que tener eso en cuenta. Correcto, entonces acá como creamos nueva carpeta, entonces ya hay que nuevamente, se nos borró la regla que tenemos en Juan, entonces vamos a crearla nuevamente. Leer y escribir, correcto. Listo. Observemos que acá no hay nada, pero en el usuario sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, vamos a iniciar sección. Nuevamente. Y observemos que ya se nos completó satisfactoriamente. Entonces tenemos que tener en cuenta que, y ya si observamos, si le damos acá doble clic, observemos que ya no podemos subir a niveles como superiores y ver las carpetas, pues ya, entonces este sería los usuarios enjaulados, correcto. Cuando configuramos aislar usuarios, sería usuarios enjaulados en su propio directorio y no podrían subir. Correcto, vamos a subir un archivito, por ejemplo y ya observemos que está subiendo, correcto, ya está acá, nos permite lectura, escritura, dependiendo de los permisos. Tenemos que recordar, y les recuerdo, que tiene que ser a nivel de NTFS, lectura y ejecución y escritura, y también a nivel de el Internet Information Services, correcto. Porque si en uno tiene unas permisos y en otro otras, se va a aplicar la más restrictiva, y la más restrictiva es la que no tenga tantos permisos, correcto. Bueno, hecho esto, vamos a
configurar el usuario María.